Sean muy bienvenidos a un nuevo video de la playlist de análisis técnico desde cero. En esta ocasión continuamos con la saga sobre metodología Wyckoff y en el video de hoy vamos a trabajar con los esquemas distributivos y redistributivos. Vamos a ver todos los eventos que lo componen, las distintas fases y cómo proyectarlas, los distintos tipos de esquemas distributivos que existen y finalmente los gatillos de entrada, puntos de stop loss y take profit para poder aprovecharnos del análisis de estos esquemas y estructuras de mercado. Así que realmente te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque toda la información va a ir creciendo progresivamente y te va a servir para que puedas operar el mercado mediante esta metodología. A su vez, como te digo, este video es parte de una serie de tutoriales sobre la metodología Wyckoff, por lo cual si no viste los dos videos anteriores, tanto de esquemas acumulativos como de las tres leyes fundamentales de la metodología, realmente te recomiendo que los veas y que puedas seguir la información en orden, ya que está toda concatenada. Aquí arriba a la derecha de tu pantalla te dejo el enlace para que puedas acceder a estos videos. Asimismo, también te recomiendo que te suscribas a este canal, si querés apoyarme le des un like a este video, me dejes algún comentario y que actives la campanita para no perderte ninguna notificación de los siguientes videos formativos que se van a ir publicando en este canal, así como de los streams en vivo que realizamos 3 veces por semana analizando y tradeando en el mercado en vivo. Ahora sí, sin más, pasamos a la explicación. Como vimos en el video sobre fases de mercado, los precios y los mercados en general se mueven bajo tres premisas: la acumulación, la participación y la distribución. Es durante los procesos distributivos cuando la mano fuerte, los institucionales, el composite man, como lo llamaba Wyckoff, venden esas posiciones que acumularon eventualmente y la venden del mismo modo en que las compraron. Es decir, induciendo a la mano débil o al retail en la dirección contraria. En el caso de una distribución van a haber múltiples inducciones a compra para que la mano débil, el operador poco informado, el retail, interprete que el precio va a continuar al alza cuando lo que en realidad está sucediendo es que la mano fuerte, las instituciones, están vendiéndole ese activo al retail para obtener la contrapartida necesaria, poder vender la cantidad necesaria del activo en cuestión y luego iniciar ese proceso bajista. En este caso ya estamos viendo un esquema distributivo de Wyckoff aquí a modo de ejemplo, y del mismo modo que en los esquemas acumulativos teníamos esquema 1 y 2, para las distribuciones tenemos esquemas 1 y 2, siendo el esquema 1 aquel que tiene todas las confirmaciones y por ende un mayor registro estadístico de efectividad. Vamos a analizar los distintos eventos y las distintas fases que componen entonces a un esquema distributivo 1 por metodología Wyckoff. Como ven aquí, en este caso de ejemplo, venimos de una participación alcista, producto de una acumulación, y luego encontramos que el precio tras esta participación alcista empieza nuevamente a lateralizar. Ya vemos un primer indicio que también les había acercado cuando tratábamos el video de fases de mercado de las barridas del rango, en qué dirección se están dando. Y vemos que en este caso las barridas, las inducciones son por la parte alta. Por ende, ya podemos empezar a inducir o a interpretar que ante lo que estamos es ante una fase distributiva. Ahora bien, vamos a ver todos los eventos uno por uno y qué función cumplen, ¿sí? Bueno, el primer evento que tenemos donde comienza la fase A es el PSI, Point of Supply. En sí, es el primer intento que encuentra este movimiento tendencial alcista en el que veníamos de frenarse, ¿sí? Es el primer intento de frenado posterior al inicio del rangueo. Es similar a el PS de los esquemas acumulativos. Bien, tras este primer intento de frenada, el cual va a encontrar un pico de volumen, también lo vamos a interpretar con un pico interesante de volumen, lo que tenemos es el buying clímax, es decir, ese punto máximo de compras, ese clímax de compra que me va a delimitar la parte alta o el primer nivel de resistencia de mi rango, ¿sí? El buying clímax también se va a ver identificado por absorción, por volumen, ¿sí?
el cual ya empieza a darme algún indicio de que hay una mano fuerte, de que hay un controlador intentando frenar el precio. Posterior al Buying Climax tenemos el Automatic Rally, ¿sí? El Automatic Rally es el punto que también me va a dar el extremo de mi rango. Tanto el Buying Climax como el Automatic Rally me delimitan los niveles de resistencia y de soporte de esta lateralización, en este caso de esta distribución. Si se fijan, la fase A es muy similar a la fase A de un esquema acumulativo, pero en este caso, en lugar de un Selling Climax por la parte baja, tenemos un Buying Climax por la parte alta. Y el Automatic Rally tiene la misma nomenclatura, se llama exactamente igual, sin embargo, en el caso distributivo, el rally está por la parte baja y en el caso acumulativo estaba por la parte alta. Posteriormente al Automatic Rally tenemos ese test secundario o ese Secondary Test que viene justamente a testear que los saltos generados por el Buying Climax de momento no van a ser superados, estableciendo así los límites del rango con el que vamos a trabajar. Luego del Secondary Test es donde termina la fase A, al igual que con un esquema acumulativo. Luego en la fase B vamos a tener esa primera inducción por la parte baja, ese primer testeo de la mano fuerte, de ver cuánto interés comprador hay, de ver si existe en estos niveles de precio esa contrapartida que necesita para empezar a vender sus posiciones, ¿sí? El SOW en fase B o Sign of Weakness en fase B, por ende lo tenemos por la parte baja debajo del nivel de Automatic Rally. Es la primera desviación que encontramos en la fase B. La fase B en un esquema distributivo, al igual que en uno acumulativo, se caracteriza por esas primeras desviaciones del rango. Posterior al T secundario en fase B, vamos a ver el Uptrust o UT. Es la primera inducción a compras que la mano fuerte genera en el retail, rompiendo o presumiblemente rompiendo el nivel de resistencia generado por el Buying Climax, haciéndole creer a la mano débil de que esto va a ser un movimiento continuado al alza, bastante probable, y automáticamente, casi automáticamente, generando ese movimiento opuesto de contrapartida. Es decir, donde aquí el retail está comprando, esas compras no son ni más ni menos que ventas institucionales. Bien, aquí es donde la mano fuerte realiza un primer movimiento de ventas fuertes, el precio vuelve a ingresar al rango y además de eso es donde se empiezan a capturar algunos de los stop loss o las liquidaciones de aquellos que fueron entrando en este presumible movimiento tendencial alcista. Bien, luego del Uptrust, luego de la inducción, luego de la primer sacudida por la parte alta del esquema, muy probablemente el precio reingrese en el rango y se quede lateralizando. En estos casos no deberíamos volver a barrer el mínimo del SOW en la fase B. Hay algunos casos en los que puede pasar, pero el ideal sería que esto no suceda y que tengamos lateralización o rebotes por encima de la desviación por la parte baja. Esta fase B puede tener el mismo desarrollo que veíamos en un esquema acumulativo. Es decir, que la fase B puede durar aproximadamente el doble que la fase A. Cerca de esa extensión de tiempo, vamos a estar atentos como analistas a lo que suceda en el inicio de la fase C, la fase terminal del esquema y la fase que nos va a terminar de dar justamente esa idea distributiva. Con el último movimiento, el último shakeout, la última inducción, la última manipulación, barrida, lo pueden llamar como quieran, del esquema. Al ser un esquema distributivo y la intención ser vendedora, lógicamente el manipulador de precio, el operador, el market maker, va a intentar vender no solo en niveles altos, sino que nuevamente hacer pensar a la mano débil, al operador poco informado, de que el precio efectivamente se encuentra listo para continuar al alza. Es por eso que les decía que es ideal u óptimo el caso que luego del UT, en la fase B, el precio no genere un lower low del cual ya había generado con el SOW. Bien, ¿por qué?
porque esto me va a generar esa falsa idea, tras el próximo rompimiento por la parte alta, de que lo que tenemos es un movimiento tendencial alcista de máximos y mínimos cada vez más altos. He ahí el engaño que genera la mano fuerte ante la mano débil. Finalmente, la fase C la vamos a ver determinada por esta última barrida que les digo. Lo que en un esquema acumulativo era el spring por la parte baja, en una distribución es el UTAD, que es la sigla, digamos, de Upthrust After Distribution, ¿sí? Sacudida luego de la primera distribución, podríamos decir. ¿Cuál fue la primera distribución? La que generamos en el UT, en el Upthrust, en esta sacudida. Aquí ya se distribuyó parte del capital que el operador fuerte quería vender. Bien, luego de esta distribución, una nueva sacudida, un UTAD. Y es aquí donde muchas veces, y como lo vemos en este caso de ejemplo, vamos a ver que el precio incluso se queda negociando por algún tiempo por encima del nivel de resistencia. Esto no es casual. Esto es justamente una inducción más a la mano débil, al retail, de que el precio está mostrando fortaleza por encima de los niveles de resistencia para continuar al alza. Cuando en realidad lo que está sucediendo es que la mano fuerte está vendiendo punto por punto el resto de posiciones que tenía listas para soltar, para vender en este caso. Bien, el UTAD se termina de confirmar tras el reingreso y testeo a las zonas de resistencia, como lo vemos en este caso, y empezar un movimiento tendencial bajista dentro del rango. Y eso sería nuestra fase D. Al igual que en un esquema acumulativo, la fase D correspondía a un movimiento tendencial dentro del rango, pero en ese caso alcista, en una distribución, la fase D se va a comprender por un movimiento tendencial, en este caso bajista, pero todavía dentro del rango. Bien, en esta sucesión de mínimos y bajos cada vez más bajos, que probablemente podamos ver, vamos a ver la formación de los que son los LPSI, Last Point of Supply, ¿sí? Que deberían ser niveles que una vez perdidos al precio le cueste mucho volver a reclamar. Esto lo vamos a ver tanto en un movimiento tendencial clásico y básico de mínimos y bajos cada vez más bajos, así como la posibilidad de ver ciertos esquemas distributivos, es decir, con esta misma característica, pero en temporalidades menores, trabajando ya lo que es el concepto de fractalidad, que es algo para futuros videos. Bien, entonces, ¿cuándo termina esta fase D para dar comienzo a la fase E, que ya es de participación fuera del rango, es decir, en este caso un movimiento tendencial, pero fuera del rango? Bueno, esa confirmación la tenemos con el SOW, abreviación de Sign of Weakness, señal de debilidad en inglés. Este SOW se va a dar cuando el movimiento tendencial bajista de la fase D pierda los niveles de soporte establecidos por el Automatic Rally y por el SOW en fase B, ¿bien?, para terminar de dar ese último rechazo a todo el esquema, perderlo y finalmente ahí sí comenzar esa fase de participación bajista fuera del rango hacia niveles inferiores de precio. Si vieron el video de esquemas acumulativos, verán que hay muchas similitudes entre uno y otro, salvo claramente que vamos en direcciones opuestas. Pero tener una correcta interpretación ya de un esquema acumulativo me ayuda un montón a poder interpretar de un modo más fácil o de interiorizar de un modo más fácil un esquema distributivo. Hay muchas similitudes, salvando por supuesto las grandes distancias y las intenciones que hay detrás. En un caso es acumular la mayor cantidad de activo posible, en este caso es vender la mayor cantidad de activo posible a los precios más caros. Bien, pasemos entonces ahora a diferenciar o a distinguir las diferencias entre un esquema 1 y un esquema 2. Bien, para eso vamos a agregar una imagen y aquí la tenemos. Aquí tenemos nuestro esquema distributivo 2. Bien, y vamos a compararlos uno con el otro. Van a ver que al igual que en los esquemas 1 y 2 acumulativos hay muchas similitudes y el único cambio importante lo vamos a tener en la fase C,
la fase terminal del esquema, la fase más importante del esquema. Como ven, la fase A de un esquema 2 y de un esquema 1 es exactamente igual. Nuestro PSI, nuestro primer intento de frenado, un buy-in clímax y un automatic rally. Lo mismo. Termina nuestra fase A con el T secundario. La fase B exactamente igual también. Es decir, que durante fase A y fase B no podemos distinguir si lo que tenemos es un esquema 1 o un esquema 2. Vamos a tener también el SOW en fase B, esa barrida por la parte baja, y el UT por la parte alta. Esos dos eventos de manipulación o de shakeout o barrida del rango. Y es en la fase C en donde se termina de definir, se termina de ver la intención y la potencia que está teniendo el esquema. Fíjense que en la fase C no tenemos, en el caso de un esquema 2, no tenemos la última barrida por la parte alta. No tenemos esa última inducción al retail. No tenemos el UTAD. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, se puede ver a múltiples factores. Uno puede ser que el operador ya haya conseguido vender mediante esta primera distribución la cantidad necesaria que quería soltar de este activo, ¿bien? Pero también puede ser que el esquema ya esté debilitado desde el inicio y que no haya tanta presión compradora como para ni siquiera poder inducir al retail esa última vez, ¿sí? Un esquema 2 es un poco más difícil de identificar, ya que en la fase C no vamos a ver esta última barrida, y entonces lo que nos conviene hacer es tratar de proyectar la duración y de ahí la utilidad de las fases. Si quieren, con esto hago una salvedad, si quieren ver una explicación en profundidad de cómo funcionan las fases y cómo se proyectan, realmente les recomiendo que vayan al video sobre esquemas acumulativos, porque en una parte del video dedicamos un buen rato a explicar la duración y la proyección de estas fases. Por lo tanto, hacerlo en este video realmente sería redundar innecesariamente. Les recomiendo que vayan a ese video y van a tener todo el panorama completo, ¿sí? Dicho eso, y para quienes sí ya vieron ese contenido, entonces, ¿cuál puede ser nuestro apoyo para distinguir si estamos ya en una fase C y por ende esperar ese UTAD o la carencia del mismo y distinguir si estamos entre un esquema 1 y un esquema 2? Bueno, la habilidad de proyectar la duración de la fase B. Si vemos que ya en la duración estipulada o esperada estadísticamente para una fase B se empieza a extender en el tiempo y se extiende y no tengo finalmente esa barrida a modo de UTAD, entonces puedo empezar a interpretar que ante lo que estoy es ante un esquema 2 y que el precio está cercano a empezar a distribuir, tanto dentro del rango como posteriormente fuera de él en las dos fases restantes, fase D y fase E. Una confirmación más que voy a tener luego de la fase C o de la posible duración de la fase C en un esquema 2 es empezar a ver esa formación de LPSIs. Del mismo modo que los tenemos en la fase D de un esquema 1, los vamos a tener en la fase D de un esquema 2, ya sea con movimientos claros tendenciales bajistas dentro del rango o bien con pequeños esquemas distributivos en los puntos medios y en los subsiguientes puntos del esquema cada vez más a la baja. La confirmación final también la vamos a tener con la última muestra de debilidad, con el último SOW del esquema, perdiendo ya finalmente los niveles de soporte, quizás con un último testeo para ahí sí iniciar ese movimiento bajista. Más allá de comprender las diferencias entre un esquema 1 y un esquema 2, lo importante de esto es comprender la intención detrás de los distintos eventos. Comprender que tanto un UT como un UTAD lo que buscan es justamente inducir a la mano débil a compras, siendo que en esos procesos el precio se está distribuyendo, que el activo se está distribuyendo. Y para eso podemos apoyarnos en algunas pistas, más allá de la duración de las fases y el esquema en sí que se va formando, y alguna de esas pistas nos las puede dar también el volumen. Bien, vamos a ver un poquito el comportamiento del volumen en un esquema distributivo. Bien, observen lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo también teórico, ¿sí?, de un esquema distributivo con los mismos eventos, pero con un poco del comportamiento que deberíamos esperar con el volumen.
A primera vista ya vemos una diferencia bastante interesante y bastante importante con un esquema acumulativo, y es cómo el volumen se comporta a lo largo del esquema. Observen lo siguiente, para eso vamos a usar un caso de ejemplo de un esquema distributivo con su volumen. Veíamos en el video anterior que se incrementaba ese volumen con los primeros eventos de parada en un esquema acumulativo, pero que a lo largo luego del esquema lo que teníamos era un volumen que iba decreciendo hasta finalmente tener esa última sacudida e iniciar los movimientos alcistas tanto dentro del rango como fuera, generando esa muestra de fortaleza. Ahora, comparemos con un esquema distributivo. Lo que podemos ver es que claramente tenemos unos picos de volumen en los primeros puntos de parada del esquema, pero que al contrario de un esquema distributivo, luego que se van desarrollando las fases y los eventos, el volumen no es decreciente. Por el contrario, vemos picos bastante importantes que se corresponden justamente con los eventos de sacudida por la parte alta, con el UT y en caso de tener un UTAD también, para luego finalmente tener un incremento y una constancia en el volumen, ahora sí a lo largo de la tendencia bajista, dentro del rango en la fase D y posteriormente en la fase E, movimiento bajista ya fuera del rango. Estas diferencias en volumen, al no ser decreciente, al no ser tan armónico, las denominamos picos inusuales de volumen. Y es aquí donde, más allá de evaluar el distinto volumen que veo en cada uno de los eventos, estos picos inusuales de volumen me caracterizan del mismo modo que a primera vista me caracterizaban las desviaciones por la parte alta, estar posiblemente dentro de una distribución. Bueno, los picos inusuales de volumen me dan ya esa pauta visual del esquema de que este puede ser distributivo, ¿sí? Así que una diferencia bien importante en el comportamiento del volumen de un esquema distributivo como en el de un esquema acumulativo, ¿sí? Muy importantes los picos inusuales de volumen. Finalmente, vamos a ver un ejemplo teórico de un esquema redistributivo, luego vamos a pasar a ver un ejemplo práctico y por último vamos a ver los gatillos de entrada como les prometí. ¿Bien? Bueno, lo que tenemos acá también a modo de ejemplo teórico es el esquema distributivo 1 que ya vimos y un esquema redistributivo. Vamos a ver que son muy similares, pero que al igual que sucedían los esquemas acumulativos y reacumulativos, la principal diferencia reside en la fase A, la fase inicial. ¿Por qué? Bueno, lógicamente porque en un esquema redistributivo ya venimos de una distribución, ya venimos de un evento distributivo que inició, generó una participación bajista, y luego comenzó nuevamente a lateralizar, pero en este caso no para acumular y darse vuelta al alza, sino que para nuevamente redistribuir y continuar ese movimiento bajista. Esto se puede ver a múltiples factores, a que el operador necesita buscar puntos más bajos, a que todavía le quedó algo por vender. En realidad tanto no nos interesa el por qué, sino poder seguirle el rastro al esquema. ¿Y cómo los vamos a diferenciar? Muy simple, como les digo, concentrándonos en la fase A. En un esquema redistributivo ya venimos de un movimiento tendencial bajista, al contrario de en un esquema distributivo que venimos de un movimiento tendencial alcista, ¿sí? Por ende, vamos a tener ese primer punto de frenada, también identificado de la misma forma que identificamos mediante el volumen, por ejemplo, ese pico de frenada en la tendencia bajista, bien, para luego de este primer intento de frenado con un pico de volumen, tener un selling clímax. En lugar de tener un buying clímax, el clímax de venta lo tenemos por la parte baja. Es aquí donde entonces delimitamos el primer nivel de soporte de este esquema redistributivo. El rally, el automatic rally, lo vamos a tener en este caso por la parte alta. A diferencia del esquema distributivo que está por la parte baja, lo vamos a tener por la parte alta, delimitándonos entonces nuestro primer nivel de resistencia. Y el test secundario lo vamos a tener lógicamente por la parte baja a la inversa que como lo tenemos en un esquema distributivo, ¿sí? Esa es la diferencia principal entre un esquema redistributivo y uno distributivo. Desde donde venimos, en este caso venimos bajando,
en el caso de la redistribución, y en el caso de la distribución clásica venimos subiendo, ¿sí? Por ende, este cambio en la tendencia subyacente que ya traía el precio me genera que se polaricen, digamos, o que se inviertan esos eventos de clímax, de rally y de T secundario. Tras la formación de la fase A, la fase B se desarrolla exactamente igual al de un esquema distributivo. Tenemos nuestro UT, en este caso no está nomenclado, pero aquí está el UT, barriendo la parte alta, y luego tenemos el SOW en la parte baja. Fíjense que en este caso de ejemplo tenemos primero el UT y luego el SOW en fase B. Esto es más característico de las redistribuciones. Si se fijan, en la distribución clásica tenemos primero el SOW por la parte baja y luego el UT, pero no es una condición necesaria, ¿sí? En una redistribución también podemos ver primero el ST en fase B o el SOW en fase B y luego el UTAD. El orden de estas manipulaciones del rango por la parte alta y parte baja es indistinto. No es una regla de oro que haya que seguir. Bien, finalmente ya luego vemos que la fase C, en caso de tener un esquema 1 con UTAD, es exactamente igual. Tenemos la última manipulación por la parte alta, el testeo final, para ahí sí arrancar la fase D, movimiento de participación bajista dentro del rango, formación de LPSIs y en última instancia el SOW o la muestra de debilidad para terminar esta fase D y comenzar el movimiento de participación bajista fuera del rango, es decir, la fase E. Son muy similares, lo único que cambia principalmente es el desarrollo de la fase A. Ahora bien, vamos ya luego de ver estos ejemplos teóricos a pasar a un ejemplo práctico en el gráfico y finalmente vamos a ver esos distintos tipos de gatillo de entrada. Vamos a venir al ejemplo práctico, ¿les parece? Y en este caso vamos a utilizar al activo Bitcoin en temporalidad de un día. Aquí vemos el gráfico, es el gráfico que estamos manejando actualmente en este periodo de tiempo. No retrocedí, no me inventé nada. Y para eso vamos a activar estas líneas que ya tenía programadas para compartir con ustedes. Observen cómo aquí tenemos un evento distributivo completo. No cualquier evento distributivo, un evento distributivo de gráfico diario en máximos históricos. Bien, punto ideal donde el operador, el market maker, las instituciones, la mano fuerte, luego de haber generado una acumulación y una serie de reacumulaciones en el precio, impulsándolo al alza y haber generado ganancias exponenciales, decide empezar a vender algo, empezar a tomar algo de esos beneficios para no solo sacar sus ganancias, sino que volver a llevar al precio a cotas inferiores y evaluar en estos puntos si se vuelve a comprar o por el contrario se redistribuye para que el precio continúe aún más a la baja y obtener niveles inferiores, ¿sí? Es ahí la utilidad de identificar una redistribución. Pero vamos a lo que nos atañe, vamos a este ejemplo práctico de una distribución. Si lo ponemos en línea lo van a ver mucho más claro, pero luego también lo vamos a dejar en velas japonesas para que puedan ver el gráfico como usualmente se trabaja. Observen lo siguiente, ¿sí? En este caso veníamos de un movimiento tendencial alcista, veníamos al alza, tuvimos este PS, acá está identificado como PS, pero la realidad que en este caso es un PSI, ahí lo dejamos bien, ¿sí? Primer intento de frenado de este movimiento alcista, así que luego había rangueado un poco y empezó a tirar otra vez. Primer punto de frenado, ¿sí? Observen el volumen en este caso, ¿sí? Tenemos el buying clímax con un pico bastante interesante, bastante importante de volumen, ¿sí? El punto de clímax de las compras. Posteriormente el automatic rally, ¿sí? Con algo de volumen también impulsándolo a la baja. Y finalmente nuestro T secundario por la parte alta, delimitando el fin de la fase A. Bien, exactamente como lo vemos en el caso de ejemplo. En este caso, entonces nosotros delimitaríamos nuestro primer nivel de resistencia del rango aquí. Bien, observen lo siguiente. Luego tenemos, igualito al caso de ejemplo teórico, el UT, el uptrust, la sacudida por la parte alta, rápida, generándonos luego ese reingreso en el rango.
Por ende, aquí teníamos nuestro segundo nivel de resistencia dentro del esquema, ¿sí? ¿Qué sucede después? Observen lo siguiente. En el rally tenemos una primera zona de soporte que la podemos poner verde. Que tenemos después del UT. Tenemos el SOW B, ¿sí? La señal de debilidad en fase B. Esa barrida del nivel de soporte, esa segunda manipulación dentro del rango de la fase B, ¿sí? Y en este caso podremos tener ya también marcado nuestro segundo nivel de soporte. Tenemos nuestros niveles de resistencia y nuestros niveles de soporte dentro del rango. Si se fijan, la proyección de la fase, la duración de la fase, da también muy similar a lo que veíamos en el ejemplo práctico. Esta fase B dobla en tiempo a la fase A. Y cercano ya a esa extensión de tiempo, lo que tenemos es el comienzo de la fase C. Y como lo ven claramente con la formación de un UTAD, un Uptrust After Distribution. Esa última inducción a ventas, ese último movimiento alcista que barre ambos niveles de resistencia, que se queda un tiempito negociando por la parte alta, induciendo a la mano débil a que el precio está fuerte y que va a continuar al alza, para luego romper ese equilibrio e iniciar el movimiento tendencial bajista dentro del rango, perdiendo los niveles de soporte con la formación de LP6 para finalmente, si se fijan en este caso, aquí lo tienen marcado, el SOW, ¿sí? El último impulso, el último testeo, podríamos decir, al rango, a las partes de soporte del rango, utilizándolas ya a nivel de resistencia para perder e iniciar el movimiento tendencial bajista fuera del rango, es decir, la fase E. Si lo ven, el ejemplo teórico y en este caso el ejemplo práctico se corresponden perfectamente, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí para que puedan compararlo y vean cómo se comportan exactamente igual. Bien, el PCI luego del movimiento alcista, el Buying Climax, el Automatic Rally, el T secundario, en este caso no está nomenclado, pero aquí lo podemos dejar para evitar confusiones, ¿sí? Lo tenemos acá. Ahí está, nuestro ST. T secundario que está por debajo del Buying Climax, como lo pueden ver. Luego tenemos el UT. ¿Recuerdan lo que les decía? Que no es necesario que se correspondan en el orden, que primero sea el SOW B y luego el UT. Bueno, observen, en el caso de ejemplo teníamos el SOW primero y luego el UT. Aquí tuvimos el UT y luego el SOW. Como les digo, este orden es indistinto. Pero la fase B, tanto en duración como en los eventos que la componen, vemos que es exactamente igual, ¿sí? Entonces ya fase A y fase B, delimitando niveles de soportes y resistencias de nuestro rango. La fase B con estos eventos de barrida, tanto por la parte alta como por la parte baja. Finalmente, la fase C con la formación del UTAD, negociando un poco por la parte alta, incluso dentro de estos dos niveles de resistencia, exactamente como lo hizo acá. Rompemos el equilibrio de la parte alta, reingresamos en el rango con la formación de los LPCI, del mismo modo que lo vemos acá. Y finalmente, un SOW, ¿sí? Una última subida, que viene a testear estos niveles que eran soporte ahora como resistencia para iniciar el movimiento bajista. Bien, acá podemos ver cómo la práctica se adapta perfectamente a la teoría. Y ahora bien, entonces lo prometido es deuda. ¿Cuáles son esos gatillos de entrada una vez que yo voy analizando un esquema distributivo? Bueno, del mismo modo que en un esquema acumulativo nosotros íbamos a procurar entrar en las desviaciones, lo mismo vamos a hacer en un esquema distributivo. Vamos a procurar que nuestras entradas sean, en un caso óptimo, en el UTAD, en la fase C, o en su defecto en el UT, en la fase B. Siendo que la entrada por UT es mucho más riesgosa, sabiendo que estadísticamente vamos a tener esta posibilidad de una última barrida por la parte alta. Bien, entonces, ¿cuáles serían esos gatillos de entrada? Simple. Una vez que veo que puedo estar teniendo esta formación de un UT, lo puedo identificando también con el volumen, ¿sí? Observen cómo tenemos estos picos inusuales que les mencionaba de volumen y finalmente un volumen muy importante en el final de la fase, ¿no? Acompañando ese movimiento bajista. Me puedo ir anticipando o tratando de interpretarlo por los picos inusuales de volumen, por alguna divergencia que me pueda mostrar el RSI, otro indicador con el que me puedo apoyar bastante, ¿bien?
Y finalmente, una vez que tengo detectado este posible UT, mi gatillo de entrada va a ser o bien por rompimiento, una entrada agresiva, una vez que tengo un cierre efectivo, un reingreso dentro del nivel de resistencia del buy-in clímax. Mi stop loss debería estar por la parte alta y mi TP, en el caso de estar operando un UT, mi TP1 debería estar o bien por la parte alta, parte media o parte baja de mi PSI. Yo, los casos en los que opero una desviación de UT, prefiero siempre ser conservador y ponerlo en la parte alta del cuerpo de vela del PSI. Para ver el cuerpo de vela más fácilmente, me vuelvo al gráfico de línea, ¿sí? Y en este caso el TP estaría acá. Bien. Este sería el gatillo de entrada, el stop loss y el TP1, porque también aquí puedo tomar parcial y poner un break even simplemente, que en caso de lo que yo tenga acá sea un esquema 2 y que no tenga el UTAD, quizás este break even no se toca nunca, el precio sigue lateralizando y finalmente encuentra el movimiento bajista, entonces yo ya estoy dentro, ¿sí? Por eso puedo tomar esta idea, esta operativa de sacar un parcial y simplemente poner en break even. Y estar asegurado en caso de que sí se dé este movimiento de UTAD, esta última barrida, aquí me sacarían en break-even e incluso ya hubiera sacado un profit. Y entonces, ¿cuál sería la segunda entrada por el UTAD? Bueno, del mismo modo que con el UT podíamos operar el reingreso e incluso esperar un testeo, si soy más conservador, en este caso no se dio. ¿Cuál sería el testeo? Venir a testear, ¿sí? Con un rebote, que el precio levantara luego del reingreso, a buscar este nivel de resistencia y que aquí encuentre rechazo. Esta sería la entrada más conservadora por UT. Bueno, lo mismo puedo hacer con el UTAD. O bien, optar por directamente ingresar en el trade cuando se está perdiendo con un cierre efectivo el nivel de UT. Pondría mi stop loss por la parte alta, mi TP por la misma parte baja del esquema, ¿sí? donde estaba sacando en el UT, de hecho un poquito más abajo, ¿sí? el TP de esto estaría en el SOW B, ¿sí? El TP técnico que podríamos decir. Una entrada un poquito más conservadora podría ser no entrar directamente por reingreso en el UT, sino esperar a un reingreso en el buy-in clímax, ¿sí? En este nivel, entonces ya tendría confirmación de la pérdida de dos niveles que podrían haberme actuado como soporte y la confirmación final de que otra vez tras la manipulación reingresé al rango, ¿sí? Y finalmente la entrada más conservadora, la entrada que incluso en su momento mostraba Wyckoff en el libro, es una que tiene más confirmación, pero que por ejemplo en este caso no se dio. Y sería una entrada por testeo, es decir, esperar a que el precio reingrese tanto en el nivel 1 o en el nivel 2 de resistencia, que reingrese en el rango y que posteriormente venga a darme ese último testeo, ya sea en el nivel de resistencia 1 o en el nivel de resistencia 2, ¿sí? Y aquí sí que tomar la entrada. Entonces, entradas por testeo serían las siguientes. Esta sería una, ingresando en este punto, y esta sería la otra, ingresando en este nivel, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Como ven, en este caso práctico, el precio no volvió a buscar estos testeos. Esto puede deberse a diversos motivos, ¿no? A que el movimiento ya va muy fuerte, a que el operador no tiene ni siquiera intenciones de generar esa última inducción, ese último testeo, a que no hay interés comprador, a múltiples factores, ¿sí? Por ende, si vamos a ser conservadores y vamos a esperar a ese último testeo para ingresar, quizás en alguna ocasión nos podamos quedar afuera. Vamos a reducir quizás la cantidad de entradas que tenemos, pero también vamos a tener todas las confirmaciones posibles. Y en caso de que querramos asegurarnos de estar adentro, lo que podemos hacer ya es una gestión de trade. Por ejemplo, podríamos optar, si en este corto yo busco un 1% de riesgo, bueno, podría entrar con un 0,5 agresivo en el reingreso y dejarme un 0,5 restante en el caso de que el precio reingrese y venga a darme ese testeo, y de ese modo estar completando el 1% que quiero arriesgar. Si no se da, bueno, no hay problema porque ya estoy dentro. Y un caso más que yo puedo llegar a aprovechar en caso de que no haya tomado ninguna entrada en estas desviaciones por la parte alta es finalmente operar el SOW, ¿sí? Operar el SOW.
Es un poco más complejo, pero se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, en caso de que yo vea que ya el precio tras estos movimientos de UT y UTAD está perdiendo efectivamente el rango y veo este rebote, bueno, puedo analizar el volumen, ¿sí? Puedo analizar si este rebote que veo acá es frenado con volumen, si es frenado justamente como vemos acá en el nivel de la parte baja del rango, ¿sí? Fíjense que fueron solo desviaciones con mecha, pero no empezamos a tener cierres alcistas nuevamente. Acá vemos presión vendedora. Luego vemos que la presión vendedora continúa incrementándose a medida de que tenemos velas bajistas, velas de indecisión, pero que absorben por la parte alta. Entonces, bueno, acá puedo ser un poco agresivo y procurar entrar en la muestra de debilidad, entrar en el show. Por ejemplo, cuando se pierde ya el rango que esté generando, poner mi stop loss por el último máximo que haya generado a modo de testeo y trabajar ya sea por ratio para mi take profit o bien dejar que el precio distribuya y buscar niveles estructurales menores por esquemas de precio. Eso ya quedará a consideración de cada operador. La entrada por show es la más compleja de manejar, pero es aquella que me puede dar esa última oportunidad de entrar en el movimiento de participación bajista si no pude hacerlo en los puntos de desviación por la parte alta, en el UTEM y en el UTAD. Otra posibilidad es que este show, esta muestra de debilidad, a su vez me deje un pequeño esquema distributivo de una temporalidad menor. Aquí estoy en un gráfico diario. Si yo vea que quizás en este punto esto es un esquema distributivo, por ejemplo, de 15 minutos, bueno, puedo operar esa distribución en sus partes altas y así estar refinando bastante esa entrada de muestra de debilidad. Bien, entonces 3 puntos potenciales en los que puedo ingresar, sumarme a ese proceso de ventas, a ese proceso distributivo antes de iniciar la participación bajista. Esto no solo me sirve para operar, por ejemplo, en futuros y meter una operación en corto, sino que, por ejemplo, para poder ejecutar ventas de activos que yo pude haber acumulado en spot, no necesariamente en futuros, y que no tengo bien definido un target de precios o un rango de precios en donde quiero vender. ¿A qué voy con esto? Vamos con un breve ejemplo y ya ahora sí podemos terminar. Supongamos que yo pude comprar Bitcoin durante el bear market del 22, ¿no? En estos niveles. Y luego el precio empieza estos procesos alcistas, acumulativos y reacumulativos. Bueno, ¿cuándo puedo decidir generar mis primeras ventas de esto que yo acumulé? Cuando entonces, en estas lateralizaciones que encuentro, en lugar de encontrar eventos de carácter reacumulativo, encuentro uno, como en este caso, de carácter distributivo. Es entonces aquí donde yo puedo ya identificar que la mano fuerte y el controlador lo que está haciendo es empezar a vender sus posiciones y sumarme a esos operadores fuertes, institucionales e informados en la misma intención. Empezar a tomar ganancias y empezar a vender algo de aquello que compré a precios muy pero muy inferiores. Bueno. Los próximos videos sobre metodología Wyckoff van a abarcar conceptos en mayor detalle, ¿sí? Como características particulares de estos distintos eventos, tanto para esquemas acumulativos y distributivos. También vamos a evaluar conceptos que pueden traer algo de confusión, como por ejemplo cómo detectar si un esquema es acumulativo o redistributivo. Les dejo eso ahí en el tintero si quieren investigar e interiorizarse un poco. Comparen un esquema acumulativo con un esquema redistributivo. Van a ver que hay muchas similitudes y que puede llevar a alguna confusión si no lo tengo claro. Vamos a ver también cuestiones como la fractalidad y cómo aprovecharnos de distintas temporalidades y el concepto de fractalidad en el mercado para ya no solo tener estos puntos de entrada, sino que poder refinarlos muchísimo más aún e incluso llegar a tener entradas en los movimientos a mitad del rango, lo cual si yo opero de este modo es un poco más riesgoso y un poco más peligroso. Y luego ya veremos esquemas de desviación y conceptos bastante más avanzados. Como ven, todavía hay mucha tela por cortar con Wyckoff. Comprender los esquemas acumulativos y distributivos básicos es apenas el comienzo, son apenas los primeros pasos en un camino
que eventualmente me lleva a poder interpretar a la perfección los movimientos institucionales y acompañar justamente a esos operadores fuertes, a esos operadores informados, a los controladores que subyacen detrás del mercado, y optimizar enormemente mi ratio de acierto y mi ratio de beneficios en el mercado. Si te gustó este video, nuevamente te pido que me des un like, que me lo hagas saber en comentarios, que te suscribas y le des a la campanita para así no perderte nada del material que vamos a seguir trayendo, así como los streams en vivo que realizamos lunes, miércoles y viernes, operando, analizando y tradeando en vivo. Sin más, te saludo, te agradezco por tu tiempo, espero haberte aportado algo de valor y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.